que una de las situaciones que podría resultar interesante es que se ha estado encontrando petróleo en México. Esto obviamente significa dinero, economía, sustentabilidad de las finanzas. Por supuesto no para las inmediatas, a pesar de que quien dio muestra de este petróleo fue Felipe Calderón, el usufructo o lo redituable de estos descubrimientos pues ya no estará en sus manos. Aparece el señor Felipe Calderón, presidente de todos los mexicanos, aún presidente de los mexicanos, portando en su mano izquierda un frasquito donde trae petróleo del que se ha descubierto. Él presenta este petróleo, no verá el resultado de la comercialización ni de la exploración, ya como presidente, pero sí México como tal. Si se tiene un buen plan y un buen proyecto, esto podría representar una mejor economía para nuestro país. El megayacimiento de petróleo anunciado el pasado 29 de agosto por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, era en realidad la punta del iceberg de un verdadero filón de oro negro. Además del ubicado a 180 kilómetros al oriente de la costa de Tamaulipas y a 39 al sur del límite marítimo internacional con Estados Unidos, existen 3 pozos más con capacidad y calidad nivel diamante. El primero de ellos es el pozo Supremus, sin crudo, que se acerca a los 40 grados APIS sin azufre, lo cual lo hace excelente. A este crudo se le llama dulce, es casi gasolina, a diferencia del de Cantarell, que se le llama amargo. Recordemos que la densidad API, definida por el American Petroleum Institute, es una clasificación en la que se basan muchos petroleros para definir el tipo de crudo. Así, el crudo de los campos árabes llega a alcanzar hasta los 36 grados API, un combustible ultraligero, pues el que encontraron fue de 40 grados, o sea, todavía mejor que el petróleo árabe. La llamada mezcla mexicana es una combinación hasta ahora de crudo de 30 grados API con crudo de 13 grados API para producir uno de 17 grados API. Mientras menor es la densidad del crudo, el proceso de refinación resulta menos costoso. El Supremus está ubicado a 20 kilómetros del primero que anunció el presidente, rumbo a mar abierto, a la altura de Matamoros, a 28 kilómetros de la línea fronteriza con Estados Unidos. Con el Supremus no hay riesgo del efecto popote, extracción ilegal del crudo por parte de un país distinto al propietario del pozo, porque el pozo próximo, el norteamericano, que explota la Shell, llamado Great White, está a 30 kilómetros, es decir, un total de 60 kilómetros de distancia, y el efecto popote podría funcionar a 2 kilómetros solamente. Este yacimiento tiene la misma capacidad del anunciado por Calderón hace una semana. Se encuentra ubicado a 2.900 metros del tirante de agua y a 1.200 del lecho marino. La plataforma que lo está trabajando se llama West Pegasus y existencia será anunciada en 15 días aproximadamente. Está también Maximino y Magnánimo. Una vez que la plataforma West Pegasus termine con Supremus, se moverá a 10 o a 15 kilómetros para trabajar con un nuevo pozo llamado Maximino. Los resultados de la reserva y calidad los tendrán listos a finales de año y tocará anunciarlo a Enrique Peña Nieto como presidente ya en función. Es lo que le mencionaba. Bueno, pues se han descubierto. Dice que esto de la exploración pues es obviamente un trabajo técnico que realiza Petróleos Mexicanos en nuestro país. Hay empresas dedicadas a ese propósito dentro de las que contrata el gobierno mexicano. Pero déjeme decirle algo muy importante. Lo importante es que cuando Dios quiere que esto suceda, sucede. Y le sigue dando a México petróleo. Curiosamente, México es uno de los países que tiene más reservas de petróleo a nivel internacional, y no porque las haya trabajado, sino casi como un regalo divino. Cuando se ha dicho de que el petróleo pudiera en un momento dado, en años futuros, desaparecer de nuestro país, dejar de existir, que buscáramos fuentes de energía alternativas como la solar, la eólica, aparece esto. Mega yacimientos. Y no solamente mega yacimientos, sino que la calidad del petróleo en una densidad casi como si viniera de refinería. En vez de tener que refinarlo, como en otros países que tienen petróleo pero tienen que refinarlo, pues a nosotros nos llega casi refinado. Ya nomás un proceso de refinación que, por cierto, no se hace en México, lamentablemente, se hace fuera de México la refinación. Pues resulta de que ahí está, este es un regalo de Dios. Lamentablemente, ya decirlo, Felipe Calderón, no lo descubrimos al inicio del periodo, lo descubrimos ya al final, cerrando
cerrando el capítulo, Felipe Calderón. Será para el gobierno de Enrique Peña Nieto donde se empiecen a ver los frutos de esta extracción. Y lo dice justamente para que la gente lo sepa, porque probablemente, aunque se difunde ahora, se tenía pleno conocimiento con mayor anticipación, pero de una u otra forma me da la impresión de que es como una especie de información que se brinda como para decir, tienen un banco muy importante. ¿Quién sabe hasta dónde realmente resista la vida de México a costa de la vida del petróleo? Porque pues la carga financiera del país, prácticamente los recursos están comprometidos, en la gran mayoría, pues para sostener un enorme aparato gubernamental. Y a veces me da la impresión de que el petróleo es así como la vaca, ¿no?, de los mexicanos. De esa analogía sí, que tanto, ese comparativo que tanto se ha hecho de que dependemos tanto del petróleo en todos los sentidos, que no vemos otros horizontes, ni hay una diversificación de las actividades propias en el país que pudiera desprenderse obviamente de la extracción del petróleo. Y ahí estamos pegados a la vaca. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Qué tan benéfico es? Bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Los especialistas consideran que en nuestro país se debe despetrolizar las finanzas públicas, porque de lo contrario pues vamos a seguir en las mismas, no se va a ver una base contundente, simple y sencillamente no se da una reforma fiscal que permita que todos los mexicanos cooperen, poquito todos, pero que a final de cuentas, bueno, pues entre todos se lleve el peso del país. Y no, pues que siempre se está exprimiendo a los pequeños o a los medianos empresarios. En fin, pues a ver qué ocurre. Por lo pronto ahí está ese anuncio que, reitero, me da la impresión de que se hace como que para decir, bueno, pues lo dejamos bien sentado, casi así en una silla de oro, si lo saben explotar.